Y hace algunos instantes lo informábamos, el Senado rechazó el reajuste al salario mínimo y la iniciativa va a comisión mixta. Para hablar del tema nos acompaña la senadora de la democracia cristiana por la región del Maule, Jimena Rincón. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Senadora, a ver, este año como pocos se ha demorado la negociación del salario mínimo. ¿Cómo usted, esta negociación ha sido difícil, especialmente difícil este 2021? Sí, efectivamente nació difícil. Solo decir que en el caso del Senado nos llegó no hace mucho y además en medio de otras tramitaciones que necesitábamos sacar con urgencia. Dentro de ellas estaba toda la ayuda a las pymes y todo el ingreso familiar de emergencia. Y a petición del Ejecutivo se dejó postergado la discusión del salario mínimo, ingreso mínimo, para poder abocarnos a esas otras dos materias que se sacaron, la verdad es que bastante rápido y de manera intensa en la Comisión de Hacienda y en la Sala del Senado. Y en cuanto tuvimos despejado aquello, retomamos el tema del ingreso mínimo, salario mínimo con ingreso mínimo garantizado, pero no se logró construir un acuerdo con el Ejecutivo que permitiera arriesgar un rechazo posterior en la Cámara de Diputados en el tercer trámite, y en consideración a que es necesario discutir de manera aunada los criterios de Cámara y Senado en esta materia, y que venía rechazado el monto desde la Cámara de Diputados, nos pareció razonable constituir inmediatamente la mixta, y es lo que hemos hecho hoy día en la Sala del Senado. Senadora, ¿cómo ve usted el avance de esta iniciativa tomando en consideración, y lo hemos visto en los números, la propuesta del gobierno o la estrategia del gobierno ha sido apostar más hacia, por ejemplo, asignaciones familiares, el ingreso mínimo garantizado, no al guarismo, al sueldo, que es quizás la pelea madre, uno podría decir, que es lo que también sirve de una suerte de línea de flotación para el resto de la economía, no solamente lo que se negocia aquí, esto es una señal para la economía bien potente. ¿Cómo ve usted la estrategia del gobierno, que más que apuntar a ese guarismo, al sueldo mínimo, y propone un 3,2% de reajuste, va hacia asignaciones familiares, va hacia el ingreso mínimo garantizado y aumentar esta ayuda? ¿Cómo ve usted esta estrategia? Mira, yo creo que más que el tema de la estrategia, y quiero decir que conversamos con Andrés, con el Ejecutivo, con el Ministro de Hacienda, este tema. El punto es cómo logramos un equilibrio adecuado entre la discusión del salario mínimo, que permita resguardar a las y los trabajadores de nuestro país, con la protección a la creación de empleo. Piensa tú que hay 800.000 personas que han perdido su trabajo en nuestro país, hombres y mujeres, sobre todo las mujeres, y que tenemos que conciliar ambas cosas. Primero, el que hombres y mujeres que salen a buscar trabajo en nuestro país lo hagan pensando que van a ser justamente recompensados. Y por otro lado, el que la creación de empleos sea posible con un piso, que es el ingreso mínimo en nuestro país. Ambas cosas tienen que conversar. Cuando tú sales a trabajar, o cuando yo salgo a trabajar, ¿no es cierto?, lo hago con la convicción de que mi aporte al desarrollo del país va a ser debidamente recompensado. Cuando miramos por qué existe el salario mínimo, OIT, OSD, existe para dar protección al trabajo frente a la posibilidad de un abuso de parte de la posición dominante o más fuerte, que es la del empleador. Y obviamente cuando establecemos parámetros los hacemos en consideración a aquello y a también lograr activar la economía. Son dos temas que están encima de la mesa. Nos parece que además en un contexto complejo como el que tenemos, la propuesta informal del Ejecutivo no satisfacía lo que los senadores estaban dispuestos a hacer. Y en consideración a aquello dijimos, ¿saben qué? Apurémonos en esto porque es importante. Piensa tú que esto además rige para mayo en adelante, retroactivamente, y conversémoslo en conjunto con los diputados de tal manera que juntos seamos capaces de enfrentar esta discusión que es tan importante para mujeres y hombres trabajadores en nuestro país, y también para las empresas de menor tamaño y de gran tamaño. Solo un dato. Sí. El 20% de los trabajadores de las grandes empresas ganan el salario mínimo. Eso no es justo.
Senadora, si simplificamos un poco la conversación para quienes nos están viendo en términos de número, porque siempre es difícil analizar el porcentaje. A ver, el gobierno, en palabras simples, está proponiendo en el sueldo mínimo un reajuste de 10.000 pesos, 3,2% más o menos cercano que es lo que ha sido el costo de la vida, cuánto ha aumentado el último año. Por otro lado, lo que pide la CUT es un reajuste cercano a los 500.000 pesos. ¿A usted qué es lo que le hace más sentido? ¿Cuánto debe ser el reajuste más o menos, tomando en consideración lo que usted decía, la circunstancia económica de nuestro país, en que hay que tomar también en consideración una reactivación del sector del empleo, que sobre todo en los últimos meses ha flaqueado harto para hombres y sobre todo para mujeres? Y agregar un dato. La semana pasada, el día viernes, si no me equivoco, el sábado, puedo estar equivocada, el candidato de gobierno, uno de los candidatos de gobierno, Joaquín Lavín, decía que el salario mínimo debía ser de 500.000 pesos. Entonces, en ese escenario, la verdad es que se hace difícil sentarnos a conversar, porque todos queremos que el salario mínimo sea un salario mínimo justo. Y por lo tanto, lo difícil de esto es construir, además con un agregado adicional. Nosotros solo podemos rebajar, rechazar o aprobar. Sí. No podemos aumentar. Y por lo tanto, aquí el que tiene que responder esa pregunta es el Ejecutivo. ¿Cuánto cree el presidente de la República, Sebastián Piñera, que es lo justo en el salario mínimo para hombres y mujeres de nuestro país? Yo creo que tenemos que hablar de un salario justo cercano, ¿no es cierto?, a la línea de la pobreza, considerando los integrantes de la familia. Y hoy día esa discusión la dimos en el IFE, sí, y por lo tanto se hace más difícil aún esta discusión. Senadora, usted mencionaba la pasada justamente una de las propuestas de Joaquín Lavín. Entramos un poco a la discusión presidencial. Usted estuvo justamente en esa discusión hasta hace algunas semanas. Su partido está inmerso ahora en una discusión sobre cuándo se define el nombre. El nombre está más o menos claro, el tema es cuándo. ¿Cómo ve usted esa discusión al interior de su partido, tomando en consideración el rol que usted jugó hasta por lo menos hace algunas semanas en esa conversación? Mira, yo estoy abocada al trabajo legislativo en la Comisión de Hacienda, a apoyar a mi nueva gobernadora, Cristina Bravo, en el Maule, a buscar a las y los mejores candidatos para la parlamentaria y los gobiernos regionales en la próxima elección y a recorrer el país para potenciar liderazgo. Vamos a esperar a que el partido defina quién es la persona que va a encabezar a la democracia cristiana, pero lo que sí tengo claro es que tiene que ser elegida a través de una primaria, porque el arreglo entre cuatro paredes no sirve en nuestro país. Porque varios sectores de su partido, la democracia cristiana, han apoyado que al final que se baje una candidata, que asuma este rol la candidata de su partido, la presidenta del Senado. ¿A usted le hace sentido sí o sí una primaria? Da lo mismo que una candidata se vea más débil en términos de las encuestas que otra. Mira, yo creo que las encuestas han fallado todas y si yo puse mi cargo a disposición del partido, porque no lo bajé, puse el cargo a disposición del partido, decía relación con el que no me parecía justo que otros nos vetaran cuando hemos tenido una elección democrática en primarias. Creo que las encuestas se equivocaron rotundamente en las últimas elecciones y por lo tanto es la ciudadanía la que permite tomar mejores decisiones. Dicho sea de paso, eso es lo que nos permitió ser exitosos en las gobernaciones regionales en la última elección que tuvimos hace pocos días atrás. Senadora, ¿está perdiendo un poco de tiempo también su partido, tomando en consideración de que ya se iniciaron las campañas para las primarias, ya se iniciaron los debates, la próxima semana se inicia la franja electoral? En términos de imagen, ¿está perdiendo tiempo en la definición su partido con campañas que ya están lanzadas de parte de Apruebo Dignidad, del Partido Comunista, del Frente Amplio y también de la centro-derecha? Mira, yo creo que se perdió una tremenda oportunidad al no participar en primarias. Piensa tú que ayer tuvimos un debate de los candidatos de gobierno, hoy día tenemos un debate de el Frente Amplio y el Partido Comunista y la unidad constituyente ha quedado fuera. Me parece un tremendo error aquello. Eso ya está perdido, pero ahora quizás resta definirse rápido. ¿Cree que se está perdiendo tiempo valioso? Yo creo que si se define una primaria convencional y se entra el debate, sin lugar a dudas se va a dar espacio a través de los medios de comunicación para generar espacios de debate, generar la posibilidad de poner las ideas encima de la mesa y que la ciudadanía pueda elegir. Creo que negar la participación ciudadana es un grave error. Senadora Jimena Rincón, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.